Eh, el día de ayer, quizá, el día de ayer se juntaron los de la coalición México Resiliente para hablar de un tema importante. En este espacio hemos hablado sobre las propuestas ambientales a nivel federal, es decir, por parte de los candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, que coinciden en la crisis hídrica y en la necesidad urgente de una transición energética. Bien, ayer hablaron sobre las necesidades particulares por regiones en cuanto a crisis climática y demás. El próximo 2 de junio se disputarán cerca de 20,000 cargos, pero ojo, solo alrededor de 600 son a nivel federal y todos los demás, en su gran mayoría, son locales. Es por ello que la coalición México Resiliente, en conjunto con varias organizaciones locales, organizaron 7 talleres estatales en diversas ciudades del país para identificar los temas más relevantes de acuerdo a cada región. Y justamente vamos a platicar con el periodista ambiental y analista Juan Mayorga, quien reside allá en Oaxaca desde hace un par de años y puede decirnos al respecto. Saludo a Juan Mayorga, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Dulce, buenas tardes, mucho gusto, saludos a ti y a tu auditorio. Pues gusto saludarte, Juan. Decía, llevas unos años residiendo en Oaxaca, haciendo periodismo, también analizando desde lo ambiental. Preguntarte cuáles son las particularidades respecto a la crisis climática y demás en esa entidad. Gracias. La pregunta es muy interesante, Dulce, porque sí nos permite empezar a comparar contra el debate a nivel federal, que a veces como que aplana todo lo demás. Y como periodista especializado en ambiente, yo empezaría remarcando que lo ambiental es fundamentalmente una agenda de trabajo local, es decir, a nivel municipal y a nivel estatal. Es cierto que, por ejemplo, el problema del cambio climático es algo a nivel global y eso prácticamente nos ha dado como la impresión de que ese es el nivel en que se trabaja, pero fuera de ahí problemas como agua, transporte, contaminación, eso se resuelve en lo inmediato. Y una conclusión muy importante que se presentó ayer por parte de la coalición México Resiliente es que el problema del agua este año es crítico y es compartido entre distintas regiones de México. Y eso nos habla de, por supuesto, de la crisis aguda que estamos viviendo por el aumento de las temperaturas, por este problema de coincidir con el fenómeno del Niño por varios años consecutivos, por la falta de inversión en infraestructura, por las deficientes políticas públicas, etcétera. Pero al mismo tiempo creo que refleja cómo el problema del agua se vive distinto a nivel de distintas regiones. Por ejemplo, los compañeros en Monterrey explicaban cómo obviamente esto se volvió una problemática urbana desde hace años, cuando también estaban llegando al día cero y prácticamente esto detonó una intervención estatal federal muy intensa. Pero eso es muy diferente a lo que se vive en Baja California, por ejemplo, donde los problemas de agua también se padecen a nivel costero y a lo mejor de la mano de megaproyectos como estas plantas de licuefacción para exportar gas de la cuenca térmica de Texas hacia Asia, que son proyectos que están amenazando prácticamente el Mar de Cortés, o de lo que se vive en Chiapas, en la península de Yucatán, por ejemplo, con los problemas del Tren Maya al gran acuífero Maya que tenemos en esa parte. Y pues bueno, por lo mismo, como son problemas diferenciados, las respuestas tienen que ser diferenciadas y atendiendo lo que dicen las sociedades civiles a nivel local. Y en este caso, por ejemplo, en Oaxaca es interesante porque como se maneja en Oaxaca, que es el estado con mayor división municipal del país, 570 municipios, también con la mayor diversidad étnica, lingüística, hay experiencias interesantes como las concesiones comunitarias de agua, de las cuales ya van alrededor de 15 a nivel estatal, y esto te habla de comunidades organizadas. Es verdad, esto último que abundas, Juan, ¿qué nos puedes detallar sobre cómo se ha ido desarrollando este manejo de las comunidades a sus propias concesiones de agua, más allá de las autoridades hídricas como estamos acostumbrados en general? Sí, gracias Dulce. Es bien interesante porque esto tal vez saltó a la luz pública a raíz precisamente del otorgamiento de las concesiones comunitarias, pero esto no es más que el corolario de una larga lucha, un trabajo de años y de décadas que hicieron comunidades
y ni siquiera atendiendo como un discurso de moda sobre ambientalismo o sobre vanguardia en diseño de políticas públicas o como una gran agenda legislativa. Esto se derivó de la necesidad inmediata que había principalmente en comunidades de los valles centrales de Oaxaca, porque también el problema de la sequía ha sido diferenciado. Hay lugares de México que pasaron esta escasez hídrica hace décadas. Por ejemplo, en la zona de la Mixteca, donde el suelo ha sido erosionado por fenómenos que prácticamente se iniciaron durante la conquista y la economía colonial, como el pastoreo de animales inapropiados para ese ecosistema, pues ahí prácticamente desde mediados del siglo pasado están lidiando con la roca pelona, o sea, totalmente desprovistos de vegetación, de agua. Eso ocasionó un fenómeno migratorio intensísimo que despobló la región. Y bueno, en el caso de los valles centrales hubo una conformación de organizaciones, trabajo de organizaciones muy intenso como el de Floricanto, la conformación de la Copuda, y fueron grupos que empezaron a hacer, por ejemplo, zanjas de infiltración de agua, captación, introducción de bombas solares para el funcionamiento de las bombas de irrigación agrícola, mucho trabajo de conciencia en educación primaria, por ejemplo, entre los mismos núcleos comunitarios. Y todo este esfuerzo derivó en que hubiera una masa crítica, un músculo social que cuando llegó el momento peleó ante el gobierno un reconocimiento a nivel de sujetos comunitarios, y eso se logró durante esta administración finalmente, pero nos deja la moraleja de que no es pidiendo y esperando que se solucionan los problemas. Aquí en Oaxaca hay muchas experiencias que muestran cómo el trabajo previo marca la ruta, enseña prácticamente la experiencia que acumula la gente organizada y le dice al gobierno estatal y federal por dónde viene la solución. Gracias, Juan. Ya por último, sobre la transición energética, pienso mucho en estos enormes parques eólicos, pero impuestos por parte de la iniciativa privada a comunidades sin la famosa consulta indígena. ¿Qué nos puedes destacar sobre la transición energética allá en Oaxaca? Este es un gran pendiente porque ahora vemos que con la introducción del corredor interoceánico se está tratando de industrializar esta cintura de México, y por supuesto las industrias necesitan mucha energía, mucha agua, muchos recursos humanos. Y en la parte específica de la energía, apenas se dio a conocer que este fondo danés de inversión que quiere producir hidrógeno verde en el Istmo, prácticamente lo haría con energía del sol, energía fotovoltaica, y prácticamente esto equivale a implementar por decenas o centenas de hectáreas paneles que, como ocupan tierra, prácticamente le quitan a la gente de la región la posibilidad de usar esa tierra para cualquier otra cosa, por ejemplo, para producción agrícola, que es lo más común. Y el problema es que después de la mala experiencia que hubo con los parques eólicos durante los últimos 20, 25, 30 años, la gente está muy a la defensiva en esta región respecto a cualquier proyecto que se trate de manejar sin su consentimiento, sin información suficiente. Y ahora estamos repitiendo exactamente el mismo ciclo, nada más que no con energía eólica, sino con energía solar. Y es que no se entiende, ¿no?, que esto no puede venir de arriba para abajo. No se entiende que esto tiene que ser prácticamente una invitación para que las comunidades lo retomen y lo hagan suyo y vean una justa distribución de los beneficios y no más despojo, más saqueos, ahora con el argumento de la transición energética. Y por ejemplo, veamos cómo contrasta esto con proyectos en otras partes del país. Lo que cacarea mucho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no? La gran planta solar en la central de Abastos, que es la gran, además esta magnilocuencia siempre de nuestros gobiernos, ¿no?, tirándole a lo más grande como si esto fuera necesariamente mejor. La gran planta de la central de Abastos. Pues bueno, esto se hizo con un proceso también interesante entre los actores relevantes, y no vemos que sea un problema social en esa parte de la Ciudad de México. Entonces tendríamos que tomar nota, ¿no? ¿Qué pasa en un lado que no pasa en el otro? ¿Y cómo le hacemos para que esto sea algo democratizado, horizontal, de beneficio para todos, y no solamente para empresarios, inversores y los políticos en turnos? Sí, yo más bien pensaba en esto que planteas de abajo hacia arriba, de lo local y de la necesidad, en el ejemplo de Cuetzalan en Puebla,
donde ahí pues en comunidad y también asesorados instalaron sus paneles solares, pero no a magnitud, sino de acuerdo a la necesidad familiar. Juan, mucho gusto y un placer haberte saludado. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Dulce. Un gusto y saludos al auditorio.